Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 11: El conflicto inminente. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y les presentamos las referencias para una mejor comprensión. Esta lección está basada en la lectura textual de la lección tal y como fue publicada. Número 1. Introducción. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o verichip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suman 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto incluso podría ser de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana también se basa en el libro El conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. Número 2. El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. Habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. Compara Apocalipsis 14, versos 7 y 9 con capítulo 4, verso 11. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal? En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Con la teoría de la evolución como telón de fondo que ha tomado el mundo por asalto en los 2 últimos siglos, el sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. Nos reafirma constantemente que somos seres creados y que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Esta es una de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. Lee Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 14, verso 12. ¿Cómo encuentra su expresión final la adoración al Creador? La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración a la bestia. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que le será leal a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Mientras que la observancia del falso día de reposo, el domingo,
en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento de Dios, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. El conflicto de los siglos, página 663. Apocalipsis capítulo 12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no pueda ver, persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como Creador que se remonta al mismo Edén. Por lo tanto, tratar de usurparlo, como hizo Roma, de acuerdo a Daniel 7:25, es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Número 3. La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto hundir junto con él a la mayor cantidad posible de seres humanos. Su primera estrategia en esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, él está detrás del decreto que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandamiento de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. Lee Evangelio de Juan capítulo 16 verso 2, Evangelio de Mateo capítulo 10 verso 22, Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 y Primera de Pedro capítulo 4 verso 12. ¿Qué experimentó la Iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la Iglesia de Cristo del tiempo del fin? La persecución ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Sucedió en la Roma pagana, pero fue especialmente evidente en la viciosa persecución de los cristianos que creían en la Biblia por parte de la Iglesia medieval. La marca de la bestia no es más que el último eslabón de esta cadena infernal. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 versos 15 y 17. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 verso 3, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 14 verso 12 nos da esta imagen. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por su gracia se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Mientras que el mundo sigue a la bestia, ellos siguen al Cordero por doquiera que va. Apocalipsis 14:4. Por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos.
Como vimos en la lección 9, el conflicto decisivo entre el bien y el mal gira en torno a la adoración. La bestia usa el engaño y cuando eso falla, la fuerza y la coerción. ¿Con qué facilidad permites ahora que los aspectos económicos pongan en juego tu observancia del sábado? Número 4. Identifiquemos a la bestia. Primera parte. Leer Apocalipsis capítulo 13 versos 1 y 2. ¿De dónde surge esta bestia y quién le da la autoridad? El libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versos 3 al 5 dice que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. Puedes ver Mateo capítulo 2 versos 16 al 18. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia se nos dice: el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Apocalipsis 13:2. Esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla, en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono o sede de los Césares, la ciudad imperial de Roma. Así, la Roma pagana le dio a la bestia su sede o capital. Isaac Bacchus declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Y en el texto de la lección aparecen estas referencias. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano, que, coronado, se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Apocalipsis capítulo 13 versos 3 y 4. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Al leer Apocalipsis capítulo 13 versos 1 y 6, ¿qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? La Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con dos ejemplos. Número 1. Un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Y número 2. Un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. El papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Número 5. Identifiquemos a la bestia. Segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Lee Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Recuerda de la lección 4 que Dios nos da una clave para entender los tiempos proféticos. Un día profético equivale a un año literal. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Si calculamos el periodo de 42 meses mencionado en Apocalipsis 13:5, usando el mes hebreo de 30 días, esto equivale a 1260 días proféticos o años literales. El papado ejerció gran influencia desde el año 538 de nuestra era hasta 1798.
Pero cuando Berthier, un general de Napoleón, tomó cautivo al Papa en 1798 después de Cristo, el periodo profético de la supremacía papal terminó y se cumplió la profecía de Apocalipsis. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Apocalipsis 13:10. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sería sanada. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Durante su discurso del 6 de junio del 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: «El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana». El conflicto de los siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Si bien ahora es difícil ver que ocurra algo así, fíjate en lo rápido que puede cambiar nuestro mundo. Un ejemplo clásico es un país latinoamericano que logró un cambio solamente en 6 años, cuando el anterior poder estuvo por más de 100 años dominante. ¿Qué debería decirnos estos cambios acerca de la rapidez con que los acontecimientos del tiempo del fin pueden venir sobre nosotros? Número 6. La bestia que sube de la tierra. Lee Apocalipsis capítulo 13 versos 11 al 18. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis 13? La primera bestia surgió del mar, la segunda subía de la tierra. Apocalipsis 13:11. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del periodo profético, durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Apocalipsis 13:5. Es decir, cobra importancia alrededor del año 1798 de nuestra era. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en 1776, adoptó su constitución en 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. El evangelista Juan continúa: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13:11. En la profecía bíblica, los cuernos simbolizan poder. A diferencia de la primera bestia, esta no tiene coronas en sus cuernos, lo que sugiere que no es una monarquía. Los 2 cuernos representan los 2 principios fundamentales de gobierno que son la fuente del poder y el éxito de los Estados Unidos: la libertad política y religiosa. Lee Apocalipsis capítulo 13 versos 11 y 12. ¿Qué cambios ves en esta bestia y en cómo habla? Esta nación mansa, semejante a un cordero, a la larga habla como dragón.
Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Apocalipsis 13:12, y abandona sus principios de libertad religiosa, haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, Apocalipsis 13:12. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, una unión de la Iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Lo fascinante es que, cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser. Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. ¿Lo puedes ver ahora mismo? ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Número 7. Conclusión. Para estudiar y meditar. Adorar a la bestia y a su imagen alude a Daniel capítulo 3, donde el rey de Babilonia ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que se postraran ante una imagen de oro o serían arrojados a un horno de fuego. En Babilonia antigua, tanto como en la Babilonia moderna, la cuestión es la adoración. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Entonces no nos amoldaremos al mundo actual, Romanos capítulo 12, verso 2, sino que viviremos según la voluntad de Dios que se encuentra en su santa palabra. Esa es nuestra única seguridad. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a quienes no puede seducir de otro modo. A través del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y seculares y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben entender los cristianos la voluntad de Dios tal cual está revelada en su santa palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos, y únicamente si obran conforme a ese entendimiento. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico «Así dice Jehová», declarado en su bendita santa palabra, la Biblia. Y para los que necesitan las preguntas finales, las estamos presentando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Y ahora, al ver tantas evidencias de la palabra de Dios, ¿qué piensas tú? Esperamos en Dios que Él nos ayude a tomar las mejores decisiones. Es mi mejor deseo para ti.